Ya está precioso. Demasiado salvaje, pero me encanta, me encanta. Buenos días a todos, dije, buenos días a todos. Comenta aquí si sabes a quién estoy remedando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy es un día hermoso, el sol está en todo su furor, los pajaritos cantan, las flores están floreciendo. Qué bonito esta temporada de primavera. En este momento son las 1:07 del día, ya tuve una mañana maravillosa al lado de mi bebé, me pude dedicar a él, jugar con él, estar con él. Ya pude llevar a mi hija a la escuela, todo lo que esto conlleva, y ya estoy lista para empezar a trabajar en la casa. Hoy vamos a decorar mi hogar, vamos a vestir mi casa con colores de primavera, a dejar que oficialmente llegue y entre esta temporada a mi hogar. Pero por supuesto que no puedo empezar a decorar en una casa sucia. Ya en el video pasado, este de aquí, nos dedicamos a la limpieza profunda, así que el día de hoy más que todo me voy a dedicar a la rutina de limpieza diaria, una rutina básica para poder tener las superficies limpias y todo esto, y luego sí, vamos a decorarlo todo. Ok, y por supuesto que lo primero, esto es prepararme para el éxito. Lo primero es... Y bueno, lo primero, empecemos con mi rutina de limpieza diaria. Dejemos estas superficies limpias y ya les empiezo a contar sobre la inspiración para este video, cómo decidí cómo decorar la casa. Luego de poner todos los platos limpios de vuelta en su lugar, también hace parte de mi rutina diaria lavar los platos sucios, obviamente, pero algunas piezas las lavo a mano y otras las pongo en la máquina.
bebé es un bebé muy dormilón y pues bueno, eso le permite a la mamá hacer varias cosas a la vez durante el día. Y sé que muchas mamás, sobre todo primerizas, me escriben mucho, me dejan comentarios, se agobian mucho con el trabajo de la casa porque no les da tiempo de terminar todo lo que tengan que hacer. Y déjenme decirles que la mayoría de días yo no termino todo lo que tengo que hacer. La mayoría de días me la paso jugando con mis hijos. A veces ni siquiera me puedo arreglar o ni siquiera me puedo bañar. Es la realidad de ser mamá de niños pequeños. Mi punto con esto es que no quiero que te agobies con el trabajo de la casa. Todo esto puede esperar. Ya poco a poco he recuperado la rutina, he recuperado el balance entre la casa, los hijos y todo lo que tengo que hacer, pero eso se va aprendiendo con el tiempo. No te agobies, ten paciencia, dedícate a disfrutar esta etapa de bebés porque se pasa así, de verdad que uno como que medio parpadea y ya los niños van al colegio, ya están grandes, ya tendrás tiempo de hacer todo lo que tengas que hacer. Y hablando de bebés, voy a ir a revisar a mi bebé. No he podido mirar la cámara, así que quiero asegurarme que esté dormidito, que todo esté bien en su camita, ya que la cámara no me está conectando por alguna razón el día de hoy. Está entre medio dormido y despierto. Y bueno, desde que esté feliz en su camita, está relajado, lo que significa que la mamá trabaja a todo vapor. Aún tenemos más cosas que limpiar, pero quiero hacer una pausa y quiero hacer un inventario. Voy a sacar toda la decoración de primavera. Quiero saber así específicamente qué tengo y qué cositas me hacen falta. Ya que en mi mente tengo varias ideas. Creo que en ese momento esto es mucho más emocionante que ponerme a limpiar. Sí, vamos a seguir limpiando, pero primero la inspiración. Esta es una buena definición de mi estilo. Aquí están los colores que me gustan. Amo estos arreglos que son así en hojitas sencillos, pero con algún detalle de flores blancas, como estas, mis favoritas, las amo. Ay, extrañé mi jarrón. Amo este jarrón, es así grande y tiene dos colores, el color beige, el color blanco. Y también mi conejito, que está hecho de este material como de canasta. Si me conoces sabrás que amo las canastas, así que amo ese conejito con locura. También me encanta este florero que es así como de textura natural. Y lo que más tengo con color es esta hermosa corona que el año pasado la puse afuera, pero no sé si la voy a poner adentro. No sé, pero esto me está trayendo bastante ilusión y me está inspirando. Y no me puedo aguantar. Nos vamos a arreglar para ir a comprar algunas cositas. Y con base a lo que ya tengo en mi mente, tengo algunas nuevas ideas para decorar este año. Así que voy a aprovechar que mi bebé ya se está despertando. Nos arreglamos y nos vamos de compritas. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estuvo tu siesta? ¿Quieres ir a Target? ¿Vas a ser mi ayudante de compras? Hola, es el día siguiente. En ese momento los dos niños están en su habitación, así que tengo que correr con este proyecto de poder limpiar un poco antes de empezar a decorar. Amo Target, todo lo que está allá me encanta. El problema es que mi casa ya se está convirtiendo en una casa de exhibición para Target. Todo lo compro en Target, todo. Bueno, hagamos una promesa. En el próximo video de decoración me comprometo a ir a otra tienda que no sea Target. Pero además compré cosas que eran muy necesarias, como por ejemplo esta hermosura. Miren lo que bello, es un tapete de bienvenida para la entrada. El que tengo ya está muy viejo, me hacía falta, además me pareció llamativo, me pareció moderno, me pareció innovador. No he visto nada parecido por aquí, así que está perfecto. También me animé a comprar
este amigo. Miren qué bello. Es un color beige o blanco sucio, como le llamo yo. Y esto se puede decir que era una necesidad porque tengo que ser muy honesta. Miren cómo están los cojines de mi sala. Ya pedían a gritos un cambio. Y miren esto. Me enamoré de este cojín. Es también como un blanco sucio y estas flores están bordadas. Miren qué hermosura. Me enamoré de él, aunque confieso, este no es el color elegido para la decoración de este año. No sé cómo vaya a quedar, ahí vamos viendo. Otro conejito para que le haga compañía al otro conejito que tengo. Esta textura está en súper tendencia este año. Y también me animé a comprar. Miren qué hermosas. Siento que con las flores falsas hay que tener mucho cuidado. Hay algunas que sí se ven ya demasiado falsas. En mi opinión, las de Target tienen lo mejor de los dos mundos. Están a un precio aceptable y la calidad está muy bien. Y es que de verdad que duran para siempre. Aquí tengo unas de Target que creo ya tienen 4 años, algo así, y están intactas, así que si quieres comprar flores falsas, te recomiendo que si puedes inviertas en unas de mejor calidad. Y lo último, pero lo más importante, ¿están listos? Me enamoré, lo vi, era exactamente lo que estaba buscando. Target siempre me da en la espinita del gusto. Ya van a ver lo que vamos a hacer con esta belleza. Siempre me había soñado con uno de estos. No lo había comprado por mi hija. Cuando ya empiezan a caminar son muy curiosos y bueno, por ahora que mi bebé está pequeño lo puedo usar por algunos meses, luego guardarlo. Y bueno, voy a correr con esto de la limpieza. Seguimos limpiando la cocina. Waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Ahora sí, a dedicarnos a la parte divertida. Voy a empezar a poner algunas piezas que tengo en mente. Me van a ver cambiando mucho de opinión y es que así soy yo, cambio 1000 veces algo antes de decidirme si de verdad lo quiero. Ahí. Definitivamente esta es una de mis piezas favoritas de toda mi casa. Amo esta jarrita. Y más, es bien especial para mí porque la compré con mi mejor amiga. Mi suegra nos regaló este Navidad, miren qué hermoso. Dice Maldonado, pero alguien lo manchó aquí y aquí con vino tinto. Si saben cómo sacar la mancha de la madera, déjenmelo saber. Voy a intentar con vinagre a ver qué tal. Ok, y ahora para la pieza más importante de toda la cocina, esta puerta de acá. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te cuento que esta es mi despensa. Aquí guardamos nuestra comida, pero amo decorar esta puerta. Es un punto focal muy importante acá en mi casa. Es una de las primeras cosas que vemos cuando llegamos a la casa. Y si me conoces también sabrás que amo las coronas para ponerlas aquí, pero no sé qué hacer.
Tengo dos opciones totalmente diferentes. La primera es la que puse el año pasado. Amo las coronas así minimalistas, que no tengan muchos colores, más tirando a colores neutros. Y amo absolutamente todo de ella, pero me gustaría cambiar un poco. Así que, ¡ay! No sé, creo que me voy por la opción número 2. ¿Ustedes qué dicen? Ay, no sé. Es bastante colorida y nunca decoro con tanto color. Bueno, déjenme saber sus opiniones, sigamos y ya vamos mirando si la quitamos o la dejamos definitivamente. ¿Pueden creer que tengo la de Navidad todavía pegada a la puerta de la entrada? Ay. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién se acuerda este conejito del año pasado? Amo utilizar los conejitos para decorar. Me recuerdan mucho a mis hijos. En el video pasado se me olvidó mencionar, hablando de limpieza profunda, se me olvidó mencionar esta espátula. Es una de mis mejores herramientas a la hora de limpiar mi casa. Es así y tiene varios ángulos. Funciona perfecto para sacar las cosas pegadas de las superficies, el refrigerador, mi estufa. Inclusive la uso para el cuarzo. No lo raya absolutamente para nada. Es una espátula de policarbonato. Súper, pero súper recomendada. Yo creo que así hemos terminado con la cocina. Espero que sí haya tomado la decisión correcta con la corona. Bueno, ya veremos. Ahora seguimos con este hermoso desastre de comedor. Hora de recolectar todo lo que sale de acá. No sé por qué, pero siempre utilizamos el comedor de recoge todo, así le llamo. Llegamos a la casa, ponemos las cosas aquí y nos olvidamos de recogerlas después. Así que bueno, me voy a encargar de esto, a limpiarlo bien. Y seguimos con esta parte de acá, que les confieso es mi parte favorita de decorar de absolutamente toda la casa. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul
strong. Y en ese momento me dispongo a hacer una locura. Amo cómo está quedando mi mesita aquí, pero tengo una gran idea. Para darle el toque que me estoy soñando necesito salir afuera. Me voy a la naturaleza de atrás de mi casa. Y es que esta diseñadora a la que yo sigo, que yo amo, absolutamente amo y vi todo su programa de televisión en Netflix, ella sale afuera y trae algunos elementos naturales que están alrededor de la casa y los usa para su decoración y me parece una genia. Por supuesto, le da muchísima personalidad a la casa y además es gratis. No lo voy a pensar dos veces y vámonos. No traje podadoras, así que traje las tijeras de la casa. ¿Qué dicen? Un poco loco, pero me encanta que sea loco, no sé. Eso está precioso, esta idea. ¡Wow! Me daba mucho pesar dañar un arbolito, no sabía si hacerlo, pero perfecto, se cayó un árbol. Hace poco tuvimos una tormenta y esta era la última ramita que ya se iba a empezar a morir, así que perfecto. Aquí le podemos poner agua y preservarla por más tiempo. Está una salvajidad, demasiado salvaje, pero me encanta. Y bueno, ahora sí llegamos a mi sala. No hay mucho que hacer por aquí, pero sí quiero aspirar bien la alfombra. Esta alfombra la lavamos en el video pasado y miren lo blanquita que quedó. Voy a alinear bien el sofá, los cojines del sofá, y ahí sí podemos empezar a poner los nuevos cojines, estilizar esta sala. Ay, qué bonito. Sofía no ha visto el resultado final. ¿Estás lista? ¿Quieres ver lo que mami decoró? Acaba de terminar de descansar en su habitación, ¿verdad? Mira, wow. Mira, me encanta precioso. Este es para el video. Ok, así se ve nuestra vista cuando llegamos a la casa. Así se ve la hermosa cocina. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tomé la decisión correcta o no es la correcta? Siento que le da tanta, pero tanta alegría a mi hogar. Jamás he utilizado este tipo de colores, pero siento que le da tanta, pero tanta alegría a mi hogar que no sé qué hacer. Por eso a propósito quise dejar los otros dos arreglos florales totalmente blancos para que no quede ya tan saturado de color.
¿Ustedes qué dicen? Me encantaron estas florecitas aquí. Qué arreglo tan romántico. Este es el descansa cucharones. Cuando uno está cocinando, no sabe dónde poner la espátula, así que la ponemos aquí. ¿Quién se acuerda de este hermoso arco iris? Amo lo que sea en madera natural y me enamoró desde el primer momento en que lo vi. En ese tarrito de aquí guardamos la sal para pinchar. Me gusta mucho cocinar con mi sal para pinchar, no me puede faltar. Este es el detalle de esta hermosa corona. Y de la cocina nos movemos al comedor. Aquí hace falta una silla, aún no me he decidido cuál comprar. ¿Ustedes qué dicen? Está demasiado salvaje, pero es que yo creo que eso es lo que me enamora. Está demasiado loco y por eso quise dejar el resto de esta sección de acá súper sencilla. Simplemente puse esta bandejita de madera natural. Sí, mi amor, y como decidí utilizar tonos rosados aquí, me tuve que ir por estas florecitas acá. Son blancas con algunos detalles en rosa para que se vea un poco más cohesiva la casa. ¿Te gusta? Y mira los conejitos, mi amor. Mira los conejitos. ¡Qué lindos! Están preciosos. Aquí decidí poner esta vela que me regaló mi amiga. Dice que el olor es a océano. No veo la hora de prenderla. Aquí puse estos portavasos que le hacen juego al que tengo en la cocina. Estos dos conejitos aquí quedaron perfectos de hermanitos. Y del comedor pasamos a la sala. Aquí dejé este pequeño detalle. Esta es la M de Maldonado en mármol. Amo demasiado este detalle. Aquí tengo esta plantita de madera y esta otra vela que también tiene detalles en madera y en dorado. Así queda mi sofá. ¿Quién se acuerda de este cojín? Este cojín ya llevo unos 3 o 4 años con él desde que tengo mi canal de YouTube, pueden creerlo. ¡Wow! Y lo amo, no sé por qué. Mi esposo le dice que es el cojín de viejita, pero absolutamente lo amo. Quise poner este cojín con este bordado, que me acuerda mucho al nuevo cojín que compré, pero ayuda, no sé qué hacer con este cojín. ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Se ve bien ahí? Cuando algo me encanta, pero no estoy segura si va a quedar en mi casa, lo que hago es comprarlo de todas maneras, traerlo a mi hogar, y si no funciona, pues lo devuelvo y me devuelven el 100% del dinero. Así que no sé qué hacer. Y es que me encanta, pero siento que no va bien con el resto de la decoración, porque no tengo nada en este color azul oscuro. Así quedaron las cosas por aquí. Pero mi sala todavía es un trabajo en progreso. No hemos hecho ninguna remodelación aquí, pero la próxima remodelación que va a hacer es poner estas repisas. Quiero este mueble aquí. Me sueño con unas repisas para poder exhibir mis piezas favoritas, fotos, libros y todo esto. Y también me sueño con una mesa de café aquí, algo así. Así que imagínense esta sala toda terminada con los cambios que quiero hacer. De centro de isla quise poner estas hortensias. Son unas de mis flores favoritas en todo el mundo, las amo. Y también me encanta poner una canasta. Amo las canastas y esta queda perfecta para poner de centro de mesa. Y así concluimos con la decoración de primavera para este año. Cuéntenme ustedes, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué le cambiarían? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? ¿Sí les gustó? Gracias por pasar este ratito conmigo. Gracias por haberme acompañado estos 2 días. Estoy amando esta dinámica, así que si llegaste al final, déjame este emoticón para yo leer tu nombre. Me encanta eso de poder leer el nombre y de saber quién llegó hasta el final. Espero que este video te haya gustado, te haya regalado una que otra idea o te haya entretenido de alguna forma. Si así lo fue, no olvides de regalarme un like, pues eso lo ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría. Mira. ¡Ay, qué linda! Me encantaría tenerte por aquí el próximo lunes. Y bueno, me voy a ir a descansar en mi decoración, con mi decoración nueva. Adiós. Adiós. ¡Au!